¿Te imaginas ser un rey niño, manipulado por adultos ambiciosos en medio de una guerra brutal? Descubre la trágica historia de Carlos VIII de Francia, un monarca usado como peón en un juego de poder. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, a un niño de apenas 13 años, coronado rey de Francia. Ese era Carlos VIII, un pequeño monarca en un mundo de intrigas palaciegas y ambiciones desmedidas. Su llegada al trono fue un evento lleno de incertidumbre, un joven sin la experiencia necesaria para gobernar un reino tan complejo y poderoso. Desde el principio, su vida estuvo marcada por la manipulación, convirtiéndose en una pieza clave en el tablero de ajedrez de la política europea. Su corta edad lo convirtió en un rey vulnerable, fácilmente influenciado por los poderosos que lo rodeaban. Los nobles, ávidos de poder, competían por su favor, buscando controlar al joven monarca y, a través de él, el destino de Francia. Tú verás cómo las decisiones que tomaban a su alrededor, a menudo en su nombre, lo alejaban de la verdadera autoridad real. Carlos VIII, a pesar de su juventud, no era un simple títere. Poseía una personalidad enigmática, de la que se conocen pocos detalles ciertos. Algunas fuentes lo describen como un joven de carácter débil, fácilmente manipulado, otras, lo retratan como un gobernante con ambiciones secretas, un rey que luchaba por encontrar su propio camino en medio del caos de la corte francesa. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de este enigmático monarca? Piensa en Francia en el siglo XV, tú. No era un país pacífico y unido. Imagina un mosaico de reinos, ducados y señoríos, cada uno con sus propias ambiciones y luchando por el poder. Guerra casi constante, entre nobles poderosos que se disputaban territorios y el favor real, incluso contra la corona misma. Era un tiempo de inestabilidad, donde la lealtad era un bien escaso y la traición, una moneda corriente. Las guerras entre ingleses y franceses seguían dejando sus cicatrices. La Guerra de los 100 años, aunque técnicamente terminada, había dejado un legado de resentimiento y disputas territoriales sin resolver. Recuerda que la nobleza francesa, hambrienta de poder y riquezas, buscaba constantemente la oportunidad de expandir sus dominios o vengarse de antiguos rivales. Cada noble era un jugador en un complejo juego de poder, donde las alianzas se formaban y se rompían con la misma facilidad que una promesa. Además de las guerras externas, la ambición interna carcomía el reino. La corona francesa, aunque poderosa, no tenía un control total sobre sus vasallos. Los nobles, con sus ejércitos privados y sus lealtades cambiantes, representaban una amenaza constante para la estabilidad del reino. Cada uno buscaba aumentar su influencia, desafiando al rey y sus decisiones, incluso en la corte misma. Era un clima de conspiración y traición, donde la supervivencia dependía de la habilidad para navegar por aguas traicioneras. Pues bien, imagínate a un bebé, Carlos, nacido en 1470. No era un niño cualquiera, era el heredero al trono de Francia, aunque su llegada al mundo no fue precisamente un momento de paz y tranquilidad. Francia, como te contaba, estaba en guerra, un auténtico hervidero de conflictos. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad política, creciendo entre intrigas y luchas de poder que poco tenían que ver con los cuentos de hadas. Sus primeros años fueron una sucesión de guardianes y regentes, figuras que intentaban controlar el poder en su nombre. Piensa en él, un niño pequeño, rodeado de adultos con sus propias agendas, manipulado a su antojo. No tuvo una infancia normal, libre de preocupaciones, más bien, una infancia política, cada decisión tomada por otros en su nombre, incluso las más triviales. La educación que recibió, aunque destinada a forjarlo como rey, estuvo lejos de ser completa. Más que aprender a gobernar, aprendió a sobrevivir en un entorno hostil y traicionero. Las lecciones de estrategia militar llegaron antes que las de filosofía o humanidades, una triste realidad de la época. Su niñez fue un entrenamiento involuntario para la guerra, una preparación para un futuro incierto. Pero, ¿qué pasa con un bebé rey? Necesitas regentes, ¿verdad? Ahí entra Luis XI, tu astuto abuelo. Él, el rey antes que Carlos, se aseguró de que todo funcionara a su manera, incluso desde la tumba. Aunque ya había muerto, su influencia se cernía sobre la corte,
manejando los hilos desde el más allá, o al menos, eso parecía. Y luego está Ana de Beaujeu, tu tía. Ella era la verdadera fuerza detrás del trono, la que realmente tomaba las decisiones. Imagínate, una mujer en un mundo dominado por hombres, manejando las riendas del reino francés. Una verdadera reina en la sombra. Luis XI, desde su más allá político, y Ana, con su firmeza y astucia, dirigieron la regencia. Fue una época compleja, llena de intrigas y luchas por el poder. Piensa en ello, un rey niño, una tía poderosa y la sombra de un rey fallecido. ¿Qué podía salir mal? Pero la tranquilidad de la regencia se rompió pronto. Apenas un niño, tú, Carlos VIII, te encontrabas en medio de una vorágine política, la guerra de sucesión bretona. Bretaña, un ducado independiente, estaba en disputa y Francia quería una tajada del pastel. Imagina, tú, un bebé rey, convertido en una pieza clave en el tablero de ajedrez europeo. Las ambiciones de los nobles franceses, la voracidad de tu abuelo desde la tumba, todo se entrelazaba para involucrarte en una guerra que apenas comprendías. El conflicto giraba en torno a la sucesión del ducado. Diversas familias nobles reclamaban el trono bretón, y Francia, bajo la influencia de los regentes y las ambiciones de Luis XI, se involucró para apoyar a un bando en particular. Piensa en la presión, aún sin entender el conflicto, tú eras el rostro de la intervención francesa, una herramienta en manos de adultos con intereses ocultos. Tu nombre se utilizaba para justificar guerras, alianzas y traiciones. La guerra no fue una simple batalla, sino una compleja red de alianzas y traiciones. Inglaterra, siempre vigilante, se involucró también, añadiendo otra capa de complejidad al conflicto. Para ti, un niño rey, todo era un misterio. Las decisiones que se tomaban en tu nombre, las consecuencias de una guerra que se libraba en tu nombre. Fue una dura lección de la política medieval, aprendida en el campo de batalla, a través del ruido de las espadas y el peso de una corona demasiado grande para tu cabeza. Pero tú, Carlos, eras solo una pieza en el tablero de Anne de Beaujeu, tu regente. Ella, la hija de Luis XI, una mujer inteligente y astuta, manejaba los hilos del poder con una maestría inigualable. Mientras tú jugabas con tus juguetes, ella negociaba alianzas, controlaba a la nobleza y aseguraba la estabilidad del reino. Su objetivo, mantener la corona firmemente en tus manos, pero bajo su férreo control. Su estrategia se basaba en la discreción y la manipulación. No buscaba el poder ostentoso, sino el poder real, el que se ejerce desde las sombras. Con hábiles movimientos, neutralizó a tus enemigos, aplacando sus ambiciones con promesas y casamientos estratégicos. Recuerda que cada decisión, cada nombramiento, cada tratado, eran piezas cuidadosamente colocadas en su intrincado juego. Mientras la guerra de sucesión bretona te absorbía, Anne consolidaba su posición. Ella supo aprovechar las disputas entre los nobles, sembrando la discordia entre ellos para debilitarlos y mantener su propio poder intacto. Su influencia se extendía por todo el reino, llegando a cada rincón del gobierno, sin que tú, el rey niño, te percataras de la verdadera fuerza que operaba a tu alrededor. Imagina, tú, la intrincada red de alianzas que rodeaban a Carlos VIII. El duque de Bretaña, Francisco II, inicialmente un aliado, se convirtió en un obstáculo para las ambiciones francesas en Bretaña. Recuerda que las alianzas en esa época no eran lazos inquebrantables, sino acuerdos frágiles basados en conveniencias políticas y el miedo a enemigos más poderosos. La lealtad se compraba y se vendía, y la traición era moneda corriente. Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, inicialmente se alió con Francia, pero las ambiciones territoriales de ambos pronto los enfrentaron. Piensa en la complejidad. Maximiliano estaba casado con María de Borgoña, heredera de un rico ducado, lo que lo convertía en un jugador clave en el tablero europeo. Su alianza con Francia era una estrategia, pero la traición siempre acechaba. Incluso dentro de la propia corte francesa, las intrigas palaciegas amenazaban la estabilidad del reinado de Carlos. Anne de Beaujeu, su regente, tejía una red de alianzas para mantener el control, mientras que otros nobles conspiraban en la sombra, buscando su propio beneficio.
La traición era un riesgo constante, una amenaza latente que se cernía sobre el joven rey. Pero la Bretaña no era el único frente. Tú, como observador de la historia, verás cómo Carlos VIII, aún un niño, empezó a mostrar un temple inesperado. Las intrigas de la corte, las presiones de los nobles ambiciosos, todo eso empezó a forjar su carácter. Ya no era solo un peón en un juego de ajedrez, sino que, poco a poco, empezaba a mover sus propias piezas. Observa cómo sus decisiones, aunque aún influenciadas por sus consejeros, empezaban a reflejar una voluntad propia. Recuerda la presión constante de los nobles, cada uno con sus propias agendas. Pero Carlos VIII, a pesar de su juventud, demostraba una capacidad para discernir, para elegir entre los consejos contradictorios que recibía. Fue un proceso lento, un aprendizaje a fuego lento. No fue una transformación instantánea, sino una evolución gradual. Tú verás cómo, a través de pequeños actos, de decisiones aparentemente insignificantes, Carlos VIII empezó a construir su propio reinado. Las alianzas cambiaron, las traiciones se multiplicaron, pero él, el niño rey, aprendía a navegar en ese mar turbulento. Pero llegó el día. Tú, testigo de la historia, verás a Carlos VIII, apenas un adolescente, reclamar lo que le pertenecía por derecho. El 23 de agosto de 1483, a la tierna edad de 13 años, se puso fin a la regencia. Años de tutelas, de intrigas cortesanas, de decisiones tomadas en su nombre, todo eso terminaba. Un joven rey, aún inexperto, pero con la determinación de gobernar con su propio puño y letra. Imagina la escena, el peso de una corona recién colocada sobre su cabeza, la responsabilidad de un reino entero sobre sus hombros. Tú, como observador privilegiado, comprenderás el desafío que representaba para un chico tan joven. La presión de los nobles, las expectativas de la gente, la necesidad de demostrar su valía, todo eso caía sobre sus frágiles hombros. Pero Carlos VIII estaba listo para enfrentarlo. El fin de la regencia no significó un cambio inmediato y radical. Tú verás cómo el joven rey, asesorado por sus consejeros, comenzó a tomar sus propias decisiones, aunque con cautela. El proceso de transición fue gradual, pero innegable. Carlos VIII empezó a consolidar su poder, a deshacerse de las influencias que lo habían mantenido en las sombras durante su infancia. Poco a poco, el rey niño se convertía en rey en toda la extensión de la palabra. Así que, ahí estaba Carlos VIII, un rey niño con un reino en sus manos y un sueño gigante en su corazón, Italia. No era solo una ambición territorial, tú comprenderás, sino la recuperación de un reino perdido para la corona francesa. Nápoles, esa joya del sur, resonaba en la mente de sus consejeros, un tesoro a reclamar, un derecho ancestral que se había perdido con el paso de los siglos. La idea de una campaña italiana no era nueva, generaciones de reyes franceses habían soñado con ello. Pero Carlos, con su juventud y energía, la convirtió en una obsesión. El reino de Nápoles, con su riqueza y su estratégico emplazamiento, representaba una pieza clave para el control del Mediterráneo, y para Francia, una puerta a la expansión y al poder. Para ti, es fácil ver la magnitud de la apuesta. El sueño de Italia, y en particular, la conquista de Nápoles, se convirtió en el motor de la política francesa durante los años siguientes. Para ti, imaginarlo es fácil, un joven rey, impulsado por la ambición y la promesa de gloria, se prepara para una aventura que cambiaría el curso de la historia. La recuperación de Nápoles se convirtió en una cuestión de honor, de orgullo nacional, en algo que definiría su reinado. Pero, ¿cómo se prepara un rey niño para conquistar Italia? No es tan sencillo como reunir unos cuantos soldados, ¿verdad? Primero, había que conseguir el dinero. Imagínate, Carlos necesitaba financiar un ejército enorme, pagar el transporte, el equipamiento, una fortuna. Había que recaudar impuestos, pedir préstamos a los banqueros más poderosos y hasta vender algunas joyas de la corona. Todo para financiar su ambicioso proyecto. Luego, las tropas. No solo necesitaba soldados, sino también mercenarios, gente de diferentes reinos, con diferentes lealtades, un verdadero rompecabezas. Piensa en la logística, reclutar, equipar, entrenar.
Era un ejército enorme, una mezcla de caballeros franceses, arqueros ingleses y soldados de fortuna de todas partes de Europa. Una fuerza considerable, pero también un grupo heterogéneo que podía ser difícil de controlar. Y por último, el aprovisionamiento. Un ejército tan grande necesitaba comida, armas, caballos, una cantidad inmensa de recursos. Había que organizar el transporte, las rutas de suministros, los almacenes. Imagina la dificultad de mantener alimentado a un ejército en marcha durante meses, lejos de casa. Cualquier fallo en la cadena de suministro podría significar el desastre. Necesitabas un ejército, y vaya ejército que tenías. Caballeros franceses, orgullosos y valientes, con sus brillantes armaduras y sus imponentes lanzas. Miles de ellos, dispuestos a seguirte hasta el fin del mundo, o al menos, hasta Italia. Pero, ¿eran invencibles? Claro que no. Recuerda que muchos de estos guerreros eran mercenarios, leales solo a quien mejor les pagara, y su fidelidad era tan volátil como el clima en los Alpes. Tu artillería, aunque moderna para la época, era limitada. No tenías la cantidad de cañones que necesitarías para un sitio prolongado, y su movilidad era un problema en terrenos difíciles. Además, piensa en la logística, alimentar, equipar y mantener a un ejército tan grande a miles de kilómetros de casa era una tarea titánica, que requería una organización impecable y una cadena de suministros eficiente, algo que no siempre se cumplió. Y por último, pero no menos importante, estaba la cuestión de la experiencia. Si bien tenías un ejército numeroso y bien equipado, muchos de tus soldados no habían luchado en batallas de gran escala. Enfrentarse a veteranos italianos, curtidos en 1000 batallas, sería un desafío enorme. Su conocimiento del terreno y sus tácticas de guerra podrían ser la clave para contrarrestar tu superioridad numérica. Pero espera, ¿un ejército entero cruzando los Alpes? No era solo una cuestión de valentía, sino de logística pura y dura. Imagina, miles de hombres, caballos, carros de suministros, todo eso ascendiendo por esos imponentes picos. El terreno era traicionero, el clima impredecible, y cada paso representaba un desafío monumental. Los ingenieros militares debieron sudar tinta para encontrar los mejores pasos, y tú, Carlos, debiste confiar plenamente en su pericia. El abastecimiento era una pesadilla. Cada pieza de equipo, cada bocado de comida, cada gota de agua tenía que ser transportada a través de caminos escarpados y peligrosos. Las tormentas de nieve podían aislar a tus tropas en cuestión de horas, dejando a muchos a merced del frío y el hambre. Debiste tomar decisiones cruciales en momentos de crisis, decidiendo qué ruta seguir y qué suministros priorizar para asegurar la supervivencia de tu ejército. Además del clima y la logística, la defensa era otra preocupación constante. Los Alpes no solo eran un desafío físico, sino también un terreno ideal para emboscadas. Bandas de mercenarios o incluso los propios habitantes de la montaña podían aprovechar el terreno para atacar a tus tropas, debilitando tu ejército y poniendo en jaque tu estrategia. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento planeado con precisión para asegurar el éxito de la expedición. Y así, tras el épico cruce de los Alpes, llegaste a Italia. Tu joven ejército, cansado pero victorioso, se encontró frente a Nápoles. La ciudad, con sus imponentes murallas, parecía inexpugnable, pero la situación interna era otra cosa. El reino estaba dividido, con diferentes facciones luchando por el poder. Esto, amigo mío, fue tu gran ventaja. Aprovechaste las disputas internas y las alianzas cambiantes. Con una serie de maniobras brillantes, sorprendiste a tus enemigos. Las defensas, debilitadas por las luchas internas, se derrumbaron con relativa facilidad. No fue una conquista sangrienta y prolongada, sino una rápida y casi sorpresiva toma de la ciudad. La nobleza napolitana, dividida y en conflicto, no ofreció una resistencia unificada. Imagina la escena, tú, un joven rey, conquistando uno de los reinos más importantes de Italia con una velocidad asombrosa. La noticia corrió como la pólvora por toda Europa. La rapidez de tu victoria te convirtió en una leyenda, al menos por un tiempo. Pero recuerda,
Amigo, las conquistas rápidas a menudo ocultan problemas más profundos, y esa victoria tan fulgurante en Nápoles no sería la excepción. Pero la conquista de Nápoles no pasó desapercibida. En Italia, la rápida victoria de Carlos VIII generó una mezcla de asombro y temor. Los estados italianos, acostumbrados a sus propias luchas de poder, vieron con preocupación la llegada de un ejército extranjero tan poderoso. Florencia, por ejemplo, se sintió amenazada, temiendo la expansión francesa hacia sus territorios. Recuerda que el rey francés no era solo un joven rey, sino el líder de un potente ejército que había conquistado Nápoles con sorprendente facilidad. Más allá de Italia, la noticia de la conquista resonó en toda Europa. Los demás reyes y gobernantes observaban con atención los movimientos de Carlos VIII, preguntándose cuáles serían sus próximos objetivos. El éxito en Nápoles demostró el poderío militar francés y la vulnerabilidad de los estados italianos. Para algunos, era una oportunidad, para otros, una amenaza. La balanza del poder en Europa se había alterado significativamente y las alianzas existentes se vieron cuestionadas. La ambición juvenil de Carlos VIII, su rápida victoria y la posterior ocupación de Nápoles provocaron una reacción en cadena. Los reyes, preocupados por la expansión francesa, empezaron a formar alianzas para contrarrestar su poder. Se vislumbraba un futuro incierto, lleno de tensiones y guerras, donde la figura del joven rey francés se convertía en el centro de todas las miradas, un factor impredecible que podría cambiar el destino de Europa. Tú mismo eres testigo de este momento crucial. Pero su triunfo en Nápoles le trajo enemigos poderosos. El Papa Alejandro V, miembro de la poderosa familia Borgia, vio con recelo la ambición francesa. Temía que Carlos VIII, con su ejército victorioso, interfiriera en los asuntos italianos, amenazando el poder papal. Recuerda que el Papa no era solo un líder religioso, sino también un jugador clave en la política italiana. Fernando II de Aragón, rey de España y Sicilia, también se sintió amenazado. La conquista de Nápoles afectaba directamente sus intereses en la región. Él y Carlos VIII eran primos, pero eso no impidió que Fernando viera a Carlos como una amenaza a su poder, y rápidamente se unió a la liga de enemigos que se formaba en contra del rey francés. Pero no solo el Papa y Fernando se opusieron a Carlos VIII. Los distintos estados italianos, como Venecia, Milán y el Florencia de los Medici, también formaron una liga contra él. Cada uno tenía sus propias razones para temer el poderío francés. Algunos buscaban mantener su independencia y otros veían la oportunidad de beneficiarse de la debilidad de sus rivales. La ambición de Carlos VIII había desatado una compleja red de alianzas y enemistades. Pero la victoria de Carlos VIII en Nápoles no duró mucho. Su ambición desató la furia de los poderosos. Mira, el Papa Alejandro V, un hombre astuto y ambicioso, perteneciente a la familia Borgia, vio en la presencia francesa una amenaza a su poder. Temía el avance de Francia en Italia y decidió actuar. Así, Alejandro V formó la Liga Santa, una alianza poderosa diseñada para expulsar a los franceses de Italia. ¿Te imaginas la magnitud de esto? Unieron fuerzas el Papa, el rey Fernando II de Aragón, sí, el mismo que conquistó Granada, el rey Federico I de Nápoles, expulsado por Carlos VIII, y el emperador Maximiliano I del Sacro Imperio Romano Germánico. Una fuerza imparable. Cada uno tenía sus propias razones para unirse a la liga, pero el objetivo era común: detener la expansión francesa. Fernando de Aragón quería recuperar el control sobre Nápoles. Federico, por supuesto, anhelaba recuperar su reino. Maximiliano, por su parte, veía en la alianza una oportunidad para aumentar su influencia en Italia y contrarrestar el poder de Francia. Piensa en la complejidad de las alianzas y los intereses en juego. Así que, imagínate, la Liga Santa se le venía encima a Carlos VIII. Había subestimado a sus enemigos, ¿verdad? Creía que su rápida conquista de Nápoles lo convertiría en el rey indiscutible de Italia, pero se equivocó. La respuesta fue inmediata y furiosa. El ejército francés, cansado y con suministros menguando, se encontró de pronto rodeado por una coalición mucho más numerosa y poderosa. Se acercaba el enfrentamiento que cambiaría el curso de su campaña, la batalla de Fornovo.
La batalla de Fornovo, en julio de 1495, fue un auténtico caos. Tú te imaginas el ruido, el polvo, el olor a pólvora y sudor. El ejército francés, aunque inferior en número, peleó con valentía, aprovechando la táctica de la formación de batalla en cuña, tratando de romper las líneas enemigas. La caballería francesa, a pesar de su menor cantidad, cargó con furia, buscando abrirse paso entre las tropas de la Liga Santa. La batalla fue indecisa, una lucha encarnizada donde la valentía y la estrategia se entrelazaron en un baile mortal. Ninguno de los dos bandos logró una victoria clara. Al final del día, ambos ejércitos estaban agotados, con importantes bajas. Aunque técnicamente, Carlos VIII logró retirarse, la batalla de Fornovo marcó el fin efectivo de sus ambiciones italianas. Pues bien, la victoria en Fornovo fue pírrica. Tus ejércitos, cansados y diezmados, se veían obligados a retirarse. La rápida conquista de Nápoles se había convertido en un sueño lejano. La Liga Santa, aunque no te había derrotado completamente, había frenado tu avance, y el camino de regreso a Francia se vislumbraba largo y peligroso. Cada paso era una lucha contra la fatiga, el hambre y la constante amenaza de emboscadas. La logística era un desastre. El abastecimiento de tus tropas era precario, y la deserción se convirtió en un problema serio. Los enemigos, fortalecidos por tu retirada, te acosaban constantemente, aprovechando cada oportunidad para atacar tus flancos debilitados. La visión de una victoria rápida y fácil en Italia se había desvanecido, reemplazada por la dura realidad de una costosa y humillante derrota. La ambición de conquistar Italia había fracasado estrepitosamente. No solo no habías logrado consolidar tus conquistas en el sur, sino que habías perdido gran parte de tu ejército y tu prestigio. El sueño de un imperio francés en Italia se había convertido en una pesadilla, y tu regreso a Francia sería recordado no como una victoria, sino como un humillante fracaso. La retirada se convirtió en una huida precipitada, dejando tras de sí el eco de una campaña mal planificada y mal ejecutada. La retirada de Italia te dejó con un sabor amargo, ¿verdad? A pesar de la inicial demostración de fuerza, la campaña había resultado costosa. Miles de soldados perecieron, no solo en las batallas, sino también por las enfermedades y la fatiga. Tu tesoro real, ya mermado por los gastos de la guerra, sufrió un golpe devastador. El prestigio de Francia, aunque no destruido, se había visto afectado por la falta de una victoria contundente. Pero no todo fueron pérdidas. La campaña, aunque fallida en su objetivo principal, te había brindado una experiencia militar invaluable. Tus generales aprendieron lecciones cruciales sobre la logística y la guerra en terreno extranjero. Además, la breve ocupación de Nápoles te permitió familiarizarte con las complejidades políticas de Italia, información que podría resultar útil en futuras campañas. Aunque la conquista de Nápoles se había esfumado, la campaña italiana había servido para demostrar la fuerza militar francesa en el escenario europeo. Si bien no se logró la dominación total, se había establecido la presencia francesa en Italia, lo que, en el largo plazo, podría significar una ventaja estratégica para Francia. La experiencia, a pesar de su alto costo, te había enseñado una valiosa lección: la conquista de Italia requeriría una estrategia más elaborada y una mayor inversión de recursos. Sí, la retirada fue un trago amargo. Pero la ambición de Carlos VIII no se apagó con la derrota en Italia. Su reinado, aunque corto, estuvo marcado por un afán expansionista que lo llevó a soñar con la conquista de Nápoles y la restauración del antiguo reino franco en Italia. Recuerda que él era un rey joven, lleno de energía y con un gran ejército a sus espaldas, listo para la acción. A pesar de sus sueños imperiales, sus logros fueron limitados. La campaña italiana, aunque inicialmente exitosa, se vio frenada por la resistencia de los estados italianos y las alianzas que se formaron en su contra. Sus victorias fueron efímeras y el coste humano y económico fue enorme. Piensa en el esfuerzo y el precio que pagó por cada pequeño avance. Su reinado, a pesar de su corta duración, dejó una huella en la historia. La ambición de Carlos VIII por restaurar el poder francés en Italia sentó las bases para futuras campañas y conflictos.
pero también demostró las dificultades de la expansión militar en un escenario tan complejo como la Italia renacentista, llena de poderosos estados-ciudad y complejas alianzas. Fue una lección dura, ¿verdad? Pues bien, aunque su reinado fue corto, la ambición italiana de Carlos VIII dejó una huella profunda. Piensa en esto, su expedición, aunque fracasada militarmente, abrió el apetito de Francia por las conquistas italianas, algo que marcaría la política francesa durante décadas. Fue el inicio de las guerras italianas, una época de conflicto y luchas por el poder en la península. A corto plazo, la muerte de Carlos VIII dejó a Francia en una situación incierta. Su reinado, tan breve y lleno de ambición, terminó sin un heredero claro, generando una inestabilidad política que afectó al país. Imagina la tensión en la corte, las disputas por el poder y la incertidumbre sobre el futuro del reino. A largo plazo, sin embargo, su impacto fue más duradero. Su incursión en Italia, aunque terminara en retirada, sentó las bases para futuras intervenciones francesas en la península. Recuerda que abrió la caja de Pandora, despertando las ambiciones de otras potencias europeas y dando inicio a décadas de conflictos que redibujaron el mapa de Europa. Pues bien, ¿qué te parece si hablamos de Carlos VIII en persona? Era un rey impulsivo, sí, con una energía casi desbordante. Sus decisiones, a menudo, se tomaban con la velocidad de un rayo, sin mucha deliberación. Imagina, un joven rey, lleno de vigor y con una visión, aunque a veces un tanto precipitada, del mundo. Esa visión, te digo, era la clave. A pesar de su impetuosidad, Carlos VIII tenía una idea clara de lo que quería: reclamar el reino de Nápoles y expandir el poder francés. No era una visión pequeña, ¿verdad? Para él, era una meta alcanzable, aunque muchos lo consideraran un loco o un soñador. Su impulsividad, aunque a veces lo llevó a errores estratégicos, también fue su motor. No dudaba en tomar riesgos, en lanzarse a la aventura. Piensa en la audacia de su campaña italiana, un movimiento arriesgado, pero que reflejaba su visión y su confianza en sí mismo, aunque muchos lo consideraran imprudente. Así que, aunque lo veamos como un rey impulsivo, recuerda que detrás de esa impulsividad había una visión, una ambición que, aunque no siempre se tradujo en éxito militar, dejó una marca indeleble en la historia de Francia y Europa. Fue un rey que, a pesar de sus fallas, se atrevió a soñar a lo grande. Pero, ¿quiénes le aconsejaban? Ahí estaba el astuto Luis de Orleans, su tío, un hombre con una larga experiencia política y una ambición que igualaba a su astucia. Él, junto a otros, intentaba guiar al joven rey, a veces con éxito, otras veces, bueno, digamos que las cosas se complicaron bastante. Recuerda que Carlos era impulsivo, y eso hacía difícil para cualquiera controlarlo completamente. Otro personaje crucial fue Anne de Beaujeu, la regente que había gobernado Francia antes de la mayoría de edad de Carlos. Aunque ya no tenía el poder formal, su influencia sobre el joven rey era innegable. Ella representaba la sabiduría y la experiencia de un gobierno más estable, algo que contrastaba profundamente con la personalidad de Carlos. Piensa en la tensión entre la experiencia de Anne y la impulsividad juvenil de Carlos. La corte francesa, en ese momento, estaba llena de nobles con sus propias agendas, muchos de ellos deseosos de aprovecharse de la inexperiencia del rey. Algunos consejeros actuaban con lealtad, otros buscaban su propio beneficio, y algunos incluso conspiraban en las sombras. Imagina el intrincado juego de poder que se desarrollaba alrededor del joven rey, un tablero de ajedrez donde cada pieza representaba una poderosa familia o un ambicioso individuo. Imagina la corte de Carlos VIII, tú. Un hervidero de nobles, damas con vestidos ricamente bordados, caballeros con armaduras relucientes y un sinfín de sirvientes que se afanan entre tapices y candelabros. El palacio de Amboise, con sus torres imponentes, era el escenario de bailes fastuosos, torneos caballerescos y banquetes opulentos. La vida en la corte era un espectáculo constante, un torbellino de intrigas, romances y poder. Pero no todo era brillo y esplendor. Debajo de la superficie de la opulencia se ocultaban rivalidades y conspiraciones. Las familias nobles competían por el favor real, tejiendo alianzas y tramando intrigas para aumentar su influencia. Recuerda que Carlos VIII era un niño, un rey niño,
y su corte era un campo de batalla donde el poder se disputaba sin cuartel. Las decisiones importantes se tomaban entre bambalinas, en reuniones secretas y susurros. La vida cotidiana en la corte giraba en torno a la etiqueta y el protocolo. Cada movimiento, cada palabra, estaba cuidadosamente regulado. Desde los elaborados rituales de la comida hasta las ceremonias de la corte, todo estaba diseñado para enfatizar la majestuosidad del rey y el orden social. Para ti, esto significaba una vida regida por reglas estrictas y una constante lucha por mantener el favor real y la posición social. Pero volviendo a la corte, ¿te imaginas el revuelo que causó la unión de Carlos VIII con Ana de Bretaña? No fue un simple matrimonio, fue una pieza clave en el tablero político europeo. Ana, heredera del Ducado de Bretaña, era un botín codiciado, un territorio rico y estratégico que muchos reyes ambicionaban. Para Carlos, significaba consolidar su poder y expandir las fronteras francesas. Su matrimonio, celebrado en 1491, no estuvo exento de controversias. Carlos, un rey aún joven e inexperto, se enfrentó a la oposición de otros pretendientes a la mano de Ana, incluyendo al rey Enrique VII de Inglaterra. La unión con Ana no solo le daba Bretaña, sino que también le proporcionaba un poderoso aliado y una considerable riqueza. Piensa en las implicaciones. El control de Bretaña significaba el acceso a puertos importantes, recursos económicos y una posición estratégica frente a Inglaterra. Para Ana, el matrimonio representaba una forma de proteger su ducado de posibles invasiones y asegurar su futuro. Fue una unión políticamente estratégica, un movimiento de ajedrez en la compleja partida que era la Europa de la época. Pero la vida de Carlos VIII, tan llena de ambiciones, tuvo un final abrupto. Imagina, un rey joven, en la cúspide de su poder, cayendo víctima de un accidente. Un simple golpe en la cabeza, durante un juego de pelota, acabó con su reinado. ¿Te imaginas la conmoción en la corte? El rey niño, el que había conquistado Nápoles, se desvaneció en un instante, dejando un vacío de poder inmenso. Su muerte, a tan temprana edad, dejó a Francia en una situación delicada. Sin heredero directo, la sucesión al trono se convirtió en un asunto crucial. Las intrigas palaciegas, las ambiciones de nobles poderosos, todo se desató tras la inesperada partida del rey. El futuro de Francia pendía de un hilo, en manos de quienes buscaban controlar el poder. La muerte de Carlos VIII no solo marcó el fin de una era, sino que también reconfiguró el mapa político europeo. Sus conquistas en Italia, por ejemplo, se vieron amenazadas. El vacío de poder que dejó abrió la puerta a nuevas alianzas, conflictos y disputas territoriales. La paz, tan frágil, se rompió de nuevo. Piensa en las consecuencias a largo plazo, en cómo la muerte de un solo hombre puede cambiar el curso de la historia. Un golpe, un rey caído, y Francia se encontraba de repente sin su monarca. Tú, como espectador de esta historia, te preguntarás quién heredaría el trono. La respuesta, amigo mío, es Luis XII, duque de Orleans, un pariente lejano pero con una ambición desmedida y un ojo puesto en el trono desde hacía tiempo. Su ascenso no estuvo exento de desafíos, ya que la sucesión no era del todo clara, pero su astucia y sus alianzas lo llevaron a la corona. Luis XII, heredero inesperado, se encontró con un reino en plena efervescencia. La muerte de Carlos VIII dejó un vacío de poder que él se encargó de llenar con rapidez. Imagínate, un nuevo rey, con nuevas ideas, listo para implementar sus propias estrategias políticas y militares. Pero su reinado no estaba exento de problemas, tenía que consolidar su poder, y lo hizo con mano firme. Su mirada se dirigió hacia Italia, un objetivo que Carlos VIII había perseguido con fervor. Luis XII, con una visión estratégica más calculada, no se lanzó a la conquista ciega. En su lugar, tejió alianzas, preparó sus ejércitos y emprendió la conquista italiana con un plan más meticuloso. Esta visión a largo plazo, marcaría un nuevo capítulo en la historia de Francia, un capítulo donde la diplomacia y la estrategia militar se entrelazaban. Pero, ¿quién era realmente Carlos VIII? Tú, que has seguido su historia hasta aquí, te preguntarás si fue un simple títere en manos de ambiciosos consejeros, o si tuvo algún grado de control sobre su propio destino.
Su corta vida, marcada por la inestabilidad política, nos deja con muchas preguntas. ¿Era capaz de tomar decisiones propias, o estaba completamente a merced de las intrigas de la corte? ¿Su ambición por conquistar Nápoles fue una decisión propia o el resultado de la influencia de poderosos nobles que buscaban expandir su poder e influencia? Considera que a su corta edad, Carlos VIII ascendió al trono en medio de una Francia aún inestable. La presión de la nobleza, siempre ansiosa por el poder, pudo haberlo guiado en sus decisiones más importantes. Analicemos las cartas, los documentos, las crónicas de la época. A pesar de su juventud y falta de experiencia, Carlos VIII mostró momentos de decisión y valentía. Su campaña italiana, aunque finalmente fracasada, demuestra un cierto grado de iniciativa y audacia. ¿Fue una decisión impulsiva, o un cálculo estratégico que salió mal? La respuesta no es sencilla, y requiere analizar el contexto político y militar de la época. Recuerda, la historia no es blanco y negro, y la figura de Carlos VIII es un ejemplo de ello. Entonces, ¿cómo ha llegado Carlos VIII a la imagen que tenemos de él hoy? ¿Un rey niño débil, manipulado sin cesar, o algo más? La respuesta, mi amigo, es compleja. La historia, como tú sabes, está escrita por los vencedores, y en el caso de Carlos VIII, la narrativa se ha construido a través de los siglos, moldeada por los intereses de quienes la escribieron. Se le ha pintado a menudo como un rey ingenuo, fácilmente influenciado, una marioneta en manos de sus ambiciosos consejeros. Pero esta imagen, aunque parcialmente cierta, también esconde matices. Algunos historiadores destacan su valentía en la campaña italiana, su audacia al enfrentarse a potencias mayores. Su corta vida, llena de acontecimientos trascendentales, ha contribuido a una leyenda, una mezcla de fracaso y éxito que fascina y continúa siendo objeto de debate. Su reinado, aunque breve, dejó una huella, aunque no siempre la deseada. La construcción de su legado ha sido, por tanto, un proceso de interpretación y reinterpretación constante. Dependiendo de la perspectiva histórica, se le ha considerado un rey inepto o un rey visionario, un simple peón o un jugador audaz. Tú, tras haber recorrido su historia, puedes formarte tu propia opinión. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo definirías el legado de Carlos VIII? Piensa en otros reyes de la época, tú. Enrique VII de Inglaterra, por ejemplo, astuto y calculador, consolidando su poder con matrimonios estratégicos y una mano firme. O Fernando e Isabel en España, forjando una nación poderosa a través de la reconquista y el patrocinio de Colón. Carlos VIII, en comparación, parece un niño perdido en un juego de adultos, ¿verdad? Su juventud le jugó una mala pasada, le impidió la madurez política necesaria para navegar las complejas aguas de la Europa renacentista. A diferencia de estos monarcas que construyeron su poder a través de la estrategia y la diplomacia, Carlos VIII se vio arrastrado por las ambiciones de sus consejeros. Mientras otros reyes forjaban alianzas con cuidado, él se lanzó a la conquista de Italia impulsado por el sueño de recuperar el reino de Nápoles, un sueño que, como veremos, resultó ser una ilusión peligrosa y costosa. Su falta de experiencia y su dependencia de otros lo convirtieron en una pieza en el tablero de juego europeo. Observa la diferencia, tú, mientras reyes como Luis XI de Francia, aunque también manipulador, mostraba una inteligencia política aguda y un control férreo sobre su reino, Carlos VIII careció de esa astucia. Su reinado, aunque corto, sirve como un ejemplo de cómo la falta de experiencia y la influencia de consejeros ambiciosos pueden llevar a un monarca a la ruina, incluso a uno con el título de rey de Francia. Compararlo con sus contemporáneos nos ayuda a comprender mejor su destino. Pero a diferencia de Enrique o los reyes católicos, la corta campaña italiana de Carlos VIII tuvo un impacto cultural sorprendente. Piensa en ello, un joven rey francés, con su ejército, atravesando los Alpes y llegando a Italia. Fue una inyección de energía, una explosión de nuevas ideas y arte que hasta ese momento habían permanecido relativamente aisladas. Imagina el encuentro entre artistas franceses y italianos, la fusión de estilos arquitectónicos, la influencia de la pintura italiana en la francesa, la incorporación de nuevas técnicas y perspectivas.
Fue un intercambio cultural sin precedentes, un puente entre dos mundos artísticos que hasta entonces habían evolucionado de forma relativamente independiente. El Renacimiento italiano, con su florecimiento artístico, se extendió a Francia, aunque sea de forma embrionaria. La arquitectura francesa empezó a incorporar elementos italianos, la elegancia y la sofisticación del Renacimiento se filtraron en la corte francesa. No fue una conquista militar definitiva, pero sí una conquista cultural, un intercambio sutil pero profundo que dejó una huella imborrable en el arte y la cultura francesa. Piensa en la influencia que esto tuvo, no solo en la pintura y la arquitectura, sino también en la literatura, la música y las artes decorativas. Imagina esto, tú, un joven rey francés, recién regresado de Italia. El aroma de las especias y los recuerdos de los palacios italianos aún están frescos en tu memoria. No solo has visto batallas, sino también un mundo de arte, arquitectura y refinamiento que eclipsa todo lo que conocías en Francia. El esplendor de Florencia, la grandeza de Roma, todo eso ha dejado una marca indeleble en ti. De pronto, tu castillo en Francia se siente anticuado. Los frescos italianos, la perspectiva renacentista, la elegancia de las villas. Todo eso contrasta con la arquitectura gótica de tu país. Empiezas a desear una transformación, un cambio de aires, una inyección de ese nuevo estilo italiano en tus propias posesiones. La influencia no se limita a la arquitectura, claro. Los artistas italianos, con sus técnicas innovadoras y su visión del mundo, empiezan a llegar a tu corte. Sus pinturas, sus esculturas, sus diseños, todo influye en la forma en que se ve y se percibe el arte en Francia. La elegancia italiana se filtra en la moda, en la decoración de los palacios, incluso en las costumbres de la corte. Se produce un intercambio cultural fascinante. Pero, ¿cómo ha llegado Carlos VIII a nuestra cultura popular? ¿Lo recuerdas como un rey simplemente en los libros de historia? Pues no. Su figura, a pesar de su corta vida y reinado, ha inspirado a escritores y cineastas. Piensa en las novelas históricas, en las películas épicas. ¿Te imaginas una película sobre su campaña italiana? Las batallas, los palacios renacentistas, el drama. Hay un potencial narrativo increíble ahí. Aunque no sea un personaje tan famoso como otros reyes franceses, su figura joven y ambiciosa, su breve pero intensa aventura italiana, lo convierten en un personaje ideal para la ficción. Imagina una escena, él, rodeado de consejeros, discutiendo la estrategia para conquistar Nápoles. La tensión, la ambición, la incertidumbre. Una escena perfecta para el cine. Quizás no exista una película biográfica dedicada exclusivamente a él, pero su historia se ha entrelazado con otras, apareciendo como un personaje secundario, un catalizador de eventos. Piensa en las posibilidades, un romance en medio de la guerra, intrigas palaciegas, traiciones. Su historia está llena de potencial para ser adaptada a diferentes medios. ¿Qué te parece una miniserie? Sería épica. Pero, ¿qué hay más allá de las batallas y las intrigas palaciegas? Tu reinado, Carlos, está lleno de misterios que siguen dando que hablar. ¿Realmente fuiste tan ingenuo como pintan los historiadores, o jugaste un papel más estratégico del que se cree? ¿Te manipularon completamente, o eras capaz de tomar tus propias decisiones, aunque fueran erróneas? ¿La rapidez de tu conquista italiana fue una genialidad o una locura? Algunos dicen que tu ambición te cegó, otros que la suerte te favoreció. ¿Qué piensas tú? ¿Fue un golpe de suerte, una estrategia maestra o una combinación de ambas? Y hablando de Italia, ¿hasta dónde llegaría tu ambición si hubieras vivido más tiempo? Tu muerte prematura a los 28 años deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Influyó realmente tu frágil salud en tus decisiones? ¿O fue víctima de una conspiración? ¿Qué hubiera pasado si hubieras vivido más? ¿Hubiera cambiado el curso de la historia europea? ¿Hubieras consolidado tu poder en Italia o te hubieras enfrentado a una mayor resistencia? Entonces, ¿cuál fue tu legado, Carlos? A pesar de tu corta vida y reinado, dejaste una huella imborrable. Tu ambición, aunque mal dirigida por tus consejeros, impulsó cambios en la política francesa.
La guerra de Italia, aunque terminó en fracaso para ti, marcó un punto de inflexión en las relaciones internacionales y en las aspiraciones francesas de expansión. Tu muerte temprana, a los 28 años, dejó un vacío de poder que desencadenó nuevas luchas y conflictos. Aún así, tu figura sirve como un recordatorio de la fragilidad del poder y de la influencia que pueden ejercer los consejeros en un monarca joven e inexperto. ¿Te convertiste en un peón en un juego mucho más grande que tú? Más allá de las victorias y derrotas militares, tu reinado representa un periodo de transición en la historia de Francia. El paso del medievo al renacimiento se refleja en tu figura, un rey niño víctima de las ambiciones de otros, pero que, sin embargo, marcó un punto de inflexión en la historia francesa. Tu historia nos recuerda la importancia de la estabilidad política y la influencia de las figuras que rodean al poder. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? Para entender la vida de Carlos VIII, necesitas adentrarte en las fuentes históricas. Te recomiendo comenzar con las crónicas contemporáneas. Imagina leer los relatos de quienes lo conocieron, sus cortesanos, sus enemigos. Sus palabras te transportarán directamente a la época. Busca crónicas francesas e italianas, ya que su reinado impactó a ambas naciones. Además de las crónicas, existen numerosos estudios históricos modernos. Busca libros académicos que analicen su reinado, sus campañas militares y su impacto en la política europea. No te limites a un solo autor, compara diferentes perspectivas para obtener una visión más completa. Recuerda que la historia es un proceso de interpretación y cada historiador aporta su propio análisis. Si prefieres un formato más visual, existen documentales sobre el periodo que podrían ayudarte. Busca aquellos que se centren en la figura de Carlos VIII o en las guerras italianas. Estos documentales suelen incluir imágenes de archivo, recreaciones y entrevistas con expertos, lo que puede enriquecer tu comprensión. Recuerda siempre contrastar la información de diferentes fuentes. Y hasta aquí llegamos con la historia del joven rey Carlos VIII. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado, lleno de intrigas, guerras y la compleja vida de un monarca que, a pesar de su corta edad, marcó la historia de Francia. Recuerda que la historia es mucho más que fechas y nombres, es una narración de vidas humanas, llenas de aciertos y errores, de triunfos y fracasos. No olvides suscribirte al canal para no perderte futuros episodios sobre personajes históricos fascinantes. Comparte este video con tus amigos si te ha gustado y déjame un comentario contándome qué te ha parecido la historia de Carlos VIII. Tu opinión es muy importante para mí y me ayuda a mejorar. Quiero agradecer especialmente a todos aquellos que habéis contribuido a la creación de este video, desde la investigación hasta la edición. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ti. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Recuerda que la historia está llena de sorpresas y personajes fascinantes. Sigue explorando, sigue aprendiendo, y hasta la próxima aventura histórica. Adiós. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Carlos VIII. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre su trágico destino?